Una nueva condena internacional contra España por los recortes a las energías renovables ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende esta noticia concreta. ¿Hasta qué punto un Estado puede cambiar las reglas económicas cuando las circunstancias cambian? ¿Qué ocurre cuando los inversores consideran que estas modificaciones afectan las condiciones bajo las cuales decidieron arriesgar su capital? Detrás de esta controversia aparecen conceptos como seguridad jurídica, arbitraje internacional, soberanía estatal y confianza inversora, elementos que influyen en la economía de prácticamente cualquier país del mundo. Para entender el conflicto es necesario retroceder algunos años. Durante la década de los 2000, España apostó fuertemente por el desarrollo de las energías renovables. El objetivo era acelerar la transición energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y posicionar al país como uno de los líderes mundiales en tecnologías limpias. Para lograrlo, se diseñaron incentivos económicos muy atractivos destinados a captar inversiones en proyectos solares, eólicos y otras fuentes de energía renovable. Aquellas políticas tuvieron un éxito notable. Empresas nacionales y extranjeras comenzaron a invertir miles de millones de euros en la construcción de nuevas instalaciones. Muchos proyectos se financiaron mediante préstamos bancarios a largo plazo, apoyados en la expectativa de que las condiciones regulatorias ofrecidas por el Estado permanecerían estables durante décadas. La rentabilidad esperada de numerosas inversiones dependía precisamente de esos incentivos públicos. Sin embargo, la situación económica cambió de manera drástica con la crisis financiera internacional del 2008. España enfrentó una profunda recesión, un aumento significativo del desempleo y una fuerte presión sobre las cuentas públicas. Paralelamente, el sistema eléctrico acumulaba un fenómeno conocido como déficit de tarifa. En términos sencillos, los ingresos obtenidos a través de las facturas eléctricas resultaban insuficientes para cubrir todos los costes reconocidos por el sistema energético. La combinación de estos factores llevó a los distintos gobiernos a replantear la política de subvenciones. Las autoridades consideraron que el coste de los incentivos comprometidos eran demasiado elevado para la sostenibilidad financiera del sistema. Como resultado, se aprobaron reformas regulatorias que modificaron las condiciones económicas de numerosas instalaciones renovables que ya estaban operativas. Desde la perspectiva gubernamental, estas medidas buscaban corregir desequilibrios financieros acumulados durante años. El problema surgió porque muchos inversores entendieron que las nuevas normas alteraban las condiciones que habían sido determinantes para realizar sus inversiones. No se trataba únicamente de una reducción de beneficios futuros. En algunos casos, las modificaciones afectaban directamente los cálculos económicos utilizados para justificar préstamos, inversiones y planes empresariales desarrollados a largo plazo. Por ello, comenzaron a aparecer reclamaciones internacionales impulsadas por empresas y fondos de inversión extranjeros. Aquí entra en escena una institución poco conocida por el gran público, pero muy relevante en el ámbito económico internacional. Se trata del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI. Este organismo forma parte del Grupo Banco Mundial y fue creado para ofrecer un mecanismo de resolución de disputas entre estados e inversores extranjeros. Su existencia responde a una necesidad concreta: proporcionar confianza jurídica a quienes invierten fuera de sus países de origen. El funcionamiento básico del sistema es relativamente sencillo. Muchos estados firman tratados internacionales de protección de inversiones para atraer capital extranjero. En estos acuerdos se comprometen a respetar determinadas garantías jurídicas y aceptan que eventuales conflictos puedan resolverse mediante arbitraje internacional. Cuando un inversor considera que un Estado incumplió esas obligaciones, puede iniciar un procedimiento ante organismos como el CIADI para solicitar una compensación económica. Desde la óptica de los inversores, estos mecanismos reducen el riesgo político asociado a inversiones de largo plazo.
Desde la perspectiva de los estados, la existencia de estas garantías puede facilitar la llegada de capital, tecnología y proyectos empresariales. Sin embargo, también genera debates sobre los límites de la soberanía económica y la capacidad de los gobiernos para modificar políticas públicas cuando cambian las condiciones económicas o sociales. Precisamente allí aparece una de las discusiones más interesantes de la economía internacional moderna. Los defensores del arbitraje de inversiones sostienen que ningún país puede atraer grandes cantidades de capital extranjero si los inversores creen que las reglas pueden cambiar de manera imprevisible. La construcción de centrales eléctricas, carreteras, puertos o redes de telecomunicaciones suelen requerir inversiones que recuperan su coste a lo largo de décadas, por lo que la estabilidad regulatoria adquiere una enorme importancia. Por otro lado, los críticos del sistema argumentan que los gobiernos necesitan conservar suficiente margen de actuación para responder a crisis económicas, cambios tecnológicos o nuevas prioridades sociales. Si cada modificación regulatoria puede dar lugar a millonarias indemnizaciones internacionales, algunos consideran que la capacidad de los estados para diseñar políticas públicas podría verse limitada. Esta tensión entre seguridad jurídica y flexibilidad regulatoria continúa siendo objeto de debate en numerosos países. En el caso español, la controversia adquirió una dimensión aún más compleja debido a la pertenencia del país a la Unión Europea. Diversas instituciones europeas han cuestionado la validez de ciertos arbitrajes entre inversores y estados miembros dentro del propio espacio comunitario. Según esta interpretación, los conflictos entre empresas europeas y gobiernos europeos deberían resolverse principalmente mediante los mecanismos jurídicos de la Unión y no mediante tratados internacionales de inversión firmados décadas atrás. A pesar de ello, numerosos tribunales arbitrales han mantenido criterios diferentes y han seguido tramitando reclamaciones relacionadas con los recortes aplicados a las energías renovables. Como resultado, España ha enfrentado múltiples procedimientos a lo largo de los años. Algunas decisiones han sido favorables al Estado, mientras que otras han reconocido compensaciones económicas para determinados inversores. Esta diversidad de resultados refleja la complejidad jurídica y económica de cada caso concreto. Más allá de las cifras involucradas, el episodio ofrece una valiosa lección sobre el diseño de políticas públicas. Los incentivos económicos pueden ser herramientas muy eficientes para acelerar el desarrollo de sectores estratégicos, pero también generan compromisos financieros que pueden extenderse durante largos periodos. Cuando el diseño inicial subestima el volumen de inversión que será atraído o los costes futuros asociados, puede surgir problemas de sostenibilidad que obligue a realizar correcciones posteriores. También resulta interesante observar cómo ha evolucionado el sector energético mundial desde entonces. En los primeros años de expansión de la energía solar y eólica, los costes tecnológicos eran considerablemente más elevados que en la actualidad. Las subvenciones buscaban precisamente compensar esa diferencia para impulsar la adopción de tecnologías emergentes. Con el paso del tiempo, la reducción de costes de fabricación y la mejora de la eficiencia permitieron que muchas energías renovables se volvieran competitivas incluso con menores niveles de apoyo público. Actualmente, numerosos países continúan enfrentando desafíos similares. La transición energética requiere enormes volúmenes de inversión para modernizar infraestructuras, desarrollar nuevas tecnologías y cumplir objetivos ambientales cada vez más ambiciosos. Al mismo tiempo, los gobiernos deben equilibrar esos objetivos con la sostenibilidad fiscal, la protección de los consumidores y la estabilidad de los mercados energéticos. Encontrar ese equilibrio sigue siendo una tarea compleja para responsables políticos de todo el mundo. Por ello, la noticia sobre las condenas relacionadas con las renovables no debe interpretarse únicamente como un conflicto jurídico entre inversores y un Estado.
también representa un caso de estudio sobre cómo interactúan la política económica, la regulación, la inversión privada y las instituciones internacionales. En un mundo donde la transición energética movilizará billones de dólares durante las próximas décadas, las lecciones extraídas de estas experiencias como la española probablemente influirán en el diseño de futuras políticas energéticas en numerosos países. Al final, la cuestión central trasciende a España y a las energías renovables. Se trata de comprender cómo construir marcos regulatorios capaces de atraer inversiones de largo plazo, sin comprometer la capacidad de adaptación de los gobiernos frente a nuevas circunstancias. Esa búsqueda de equilibrio seguirá siendo uno de los grandes desafíos económicos del siglo XXI, especialmente en sectores donde las decisiones de inversión y las transformaciones tecnológicas se desarrollan a lo largo de varias generaciones.